tema el conflicto entre las dos simientes. El conflicto entre las dos simientes. Esta es la parte número 6. Amén. Vamos a abordar la parte número 6. Este es un seminario extenso, un taller. Amén. Y lo venimos dando en diferentes etapas. Y hoy nos toca abordar la parte 6. Vamos a tocar el tópico donde Dios establece la diferencia entre la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vemos que Dios a cada uno le da como un trato diferente, las clasifica y las divide. Las tres son perjudiciales, son enemigos silenciosos, ocultos del hombre, pero tenemos que sacarlo al descubierto, amén. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoremos sus maquinaciones, sus planes, todo lo que piensa. Cuando nosotros nos hacemos ignorantes a esto, vemos que él está ganando ventaja. Y vemos que Dios establece, o la Biblia establece, la diferencia entre rebelión, entre pecado e iniquidad. Mire, quiero decirle algo. En la Biblia uno de los temas más tratados, más expuestos, es la iniquidad. Uno de los temas más prevalecientes que se le da mucha importancia a la Biblia es la iniquidad, y sin embargo usted ve que son los pocos predicados. Poco se predica de iniquidad, se predica del pecado, se predica de la rebelión, pero la iniquidad la dejan a un lado. ¿Y por qué? Porque a Satanás le conviene que usted esté ignorante, que usted ni siquiera, hermano, le llame la atención que es la iniquidad. ¿Para qué? Para él sacar provecho, para él sacar ventaja. Entre más usted ignore algo, el enemigo gana ventaja. Tiene una ventaja enorme sobre usted, como lo dice la palabra de Dios. Vuelvo y se lo repito en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignore sus planes, no ignore sus maquinaciones, no ignore sus intenciones. Y vemos que algo que a él le resulta bastante es lo que es la iniquidad. Estamos predicando el tema de lo que son el conflicto entre las dos simientes. Ya yo les dije a ustedes de dónde venía la simiente maligna. Amén. Primero había una sola simiente, que era la simiente divina, que era la simiente de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros nos extraviamos buscando conceptos del mundo. Amén. Buscando la sabiduría del mundo, y el problema es cuando ya lo metemos ya en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya distorsiona todo. Pero si nosotros, hermanos, estudiamos la palabra y no nos salimos de ahí de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 2, amén, capítulo 2, versículo 1, donde dice, ese es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Pero empieza a decir, o sea, que uno tiene que sacar inmundicias, uno tiene que sacar impurezas para recibir la palabra de Dios implantada. Amén. Vemos, o sea, que tenemos que recibir la palabra como niños recién nacidos, pero la leche espiritual pura, dice pura, 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 no adulterada. El problema es cuando usted la mezcla. Mire, la sabiduría del mundo aquí no sirve para nada. Amén. Es desechada totalmente. ¿Por qué? Porque es terrenal, viene de la tierra. Mire, todo lo que trae vida tiene que venir de allá arriba. Amén. Lo de arriba trae vida, pero lo de acá trae muerte. Amén. Y ya esto está muerto. Está el espíritu muerto de aquellos, o sea, que donde sale esa sabiduría. Mire, dice la palabra de Dios que el hombre natural, o sea, de esta tierra, no percibe las cosas de Dios porque le son locura, porque se han de discernir espiritualmente, amén. Sino que nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, la sabiduría del mundo, el espíritu, o sea, los hombres que inventan algo del mundo y después, ay, es bueno, vamos a meterlo en la iglesia, eso encaja. Dice la palabra, ellos vienen con otro espíritu, ellos no vienen con el Espíritu Santo. Es más, me atrevo a decir que dentro, y lo digo con propiedad, dentro de la iglesia hay muchos que no tienen el Espíritu de Dios todavía. Amén. Y por eso hay tanto trastorno.
Vuelvo y se lo repito, no todo el que se monta aquí dice es la palabra de Dios completa. Siempre recuerdo que a mí me enseñaron que quien se paraba aquí y predicaba, préstele atención, porque ese no habla por su cuenta. Todo lo que él habla es palabra de Dios. Hermano, yo estaba como un autómata. Todo lo que ellos decían, no, así es, así es. Pero ya cuando fui aprendiendo palabras, mi espíritu fue despertando. Veía que decían tremendas cosas erradas, hasta con mucha emoción y de todo, y te engañan. Amén. Entonces, por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que recibir todo lo que viene de la Biblia. Ahí todo está completo. Todo, todo. No necesitamos más nada afuera. Usted se mete en problemas trayendo algo de afuera y metiendo. Mire, siempre he dicho esto y lo pongo como ejemplo. ¿Cuántos han leído el pasaje del profeta Eliseo? Donde ellos tenían hambre, los profetas. Y dijo Eliseo, pongan una olla a hervir y vayan a buscar plantas al monte para hacer un hervido. Encontraron una planta que era parra montés. Esa era buena. Es como el cilantro parecido al perejil, se parece. Es como el trigo, es parecido a la cizaña. Son dos plantas igualitas. Entonces ellos la agarraron y la llevaron. Cuando dijeron, hombre de Dios, hay muerte en la olla. O sea, que quien se comía eso iba a morir. Aquí también esta es una olla donde se da la comida. Y si yo traigo algo del mundo y meto parras montés, o sea, creyéndose que es la palabra de Dios, hermano, voy a envenenar a muchos. Hay muerte en la olla. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Y seguía diciéndole que Dios le da, hermano, una prevalencia a lo que es y una supremacía, lo que es la iniquidad, más que aún el mismo pecado. Y de eso casi no se predica. Como le dije, es para que el enemigo mete eso en los maestros de la iglesia, un descuido espiritual, para que no te prediquen eso. Pocas son las predicaciones que se oyen de iniquidad. Amén. Y ahí es donde está nuestro enemigo peor. Miserable de mí, eso expresa un profundo sentimiento de infelicidad. O sea que cuando usted quiere lograr algo y no puede, amén, se siente impotente, infelicidad, culpa, autocrítica, usted mismo se está criticando fuerte. También desdichado de mí, qué desdicha, o sea, que queriendo hacer lo bueno no lo hago, pero, o sea, ¿por qué? Porque en mí habita, él decía, el cuerpo de muerte dentro de mí, decía él. Desdichado significa abatido, estoy abatido. Estado de sufrimiento o debilidad. Él reconocía su debilidad, amén. Pablo también expresa su frustración por las debilidades y el pecado que experimentaba, a pesar que por sus fuerzas, por querer agradar a Dios, todavía no agradaba a Dios, amén. Él expresa eso, esa expresión denota eso, amén. De que él quería hacer lo mejor para Dios, se dedicaba, pero nada, hermano, reconocía, o sea, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Hay una ley que está dentro de mí, que es la que me lleva al pecado, a la muerte. Decía él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero decirle que el peor enemigo no está allá afuera. El peor enemigo no es Satanás, que tú lo ves, amén, o lo puedes ver. El peor enemigo no es el mundo, no es una fiesta que tú te puedes apartar y es visible y tú la ves, las parrandas o algo que estás viendo en YouTube de pornografía, que te pasan y enseguida tú te abstienes de verla porque es visible. Hay un enemigo más peligroso y silencioso, está dentro de nosotros. Es esa serpiente maligna. La serpiente, que es la que produce, que es la iniquidad, es una semilla de maldad que está introducida en nuestro espíritu. Nuestro espíritu la riega al alma, a la carne, amén. Y ella es la que va a dictaminar nuestra conducta y nuestro estilo de vida pecaminoso. Ella es la que va a determinar, como dicen por ahí, el carácter o el temperamento, otras cosas, amén. Como vuelvo y le digo, hermano, para que entendamos mejor la Biblia, aquí se habla de naturaleza divina, amén. No de carácter, porque eso vino de allá. Lo corrijo porque yo lo prediqué muchas veces, hasta hice seminarios también. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en la verdad, amén. Y como les dije, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios para saber lo que Él nos ha concedido, dice la palabra. Entonces, no hay nada mejor, hermano, que todo lo que está implícito ahí, que viene de Dios directamente, porque ya cuando el hombre se mete, ya hay trastorno. Amén. Dice que los caminos de Dios son inescrutables. ¿Quién entendió? ¿O acaso a Dios se le olvidó algo y vamos a ayudar a Dios? ¿Quién va a ayudar a Dios? Prohibido ayudar a Dios. Dice, porque ¿quién aconsejó a Dios y quién lo puede aconsejar? O decirle que esto te faltó. Nada, hermano. Todo aquí está, hermano. Tenemos ya fuente de agua viva y vamos a buscar cisternas en el mundo. O sea, entonces tiempo de volver a la verdad. Yo no defiendo puntos de vista, yo no defiendo posturas, sino es la verdad, hermano. No defienda, hermano, la postura, el paradigma que usted tiene, el patrón, no, porque ya está defendiendo su ego, su yo. Amén. Usted defienda, plántese en la verdad y sea maduro. Descubrí la verdad, me agarro, compra, allá está la verdad. Dice, cómprala y no la vendas. No la vendas, amén. No vendas la verdad. Entonces a veces es por el ego, por el yo, porque yo prediqué esto. No, hermano, yo también, yo le digo, yo hice cantidades de seminarios, amén, hablando sobre el carácter, en el liderazgo, en todo eso. Pero en verdad he descubierto aquí, o sea que es naturaleza divina, vienen las dos simientes que están dentro de nosotros, que están batallando, y la iniquidad es la que va a dictaminar el estilo de vida y la conducta pecaminosa tuya, los comportamientos, las reacciones, todo por lo que está adentro, amén. Y esa iniquidad trae demonios también, porque es la plataforma del pecado, donde el enemigo va a engarzar las maldiciones y van a venir espíritus malignos viendo las puertas abiertas. Y ahorita vamos a tratar la iniquidad viendo que es la causa de la derrota, la causa de la enfermedad. Claro, enfermedades vienen por muchas cosas, por violar leyes naturales, pero también donde hay iniquidad, vienen enfermedades también fuertes, amén. Es la causa de que nos entregan a los enemigos, es la causa no solamente del juicio de Satanás sobre nosotros y aprovecharse de eso, ponernos cautivos, no, sino también Dios mismo va a establecer su juicio sobre nosotros, porque la iniquidad va en contra de la justicia. Son dos leyes universales que chocan, amén, están en constante choque. Nunca, o sea, lo injusto va a agradar a los justos, nada, hermano. Eso está en pugna constante. Esas dos simientes están chocando siempre. Y si tú estás chocando contra Dios en iniquidad, que Él te visita la maldad y te visita la iniquidad, que es lo mismo. Tú ves averiguando y es lo mismo. Iniquidad y maldad es lo mismo. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante. Vas a estar, Dios va a establecer su juicio constante sobre ti, porque estás chocando, o sea, contra la justicia de Dios, estás desagradando a Dios totalmente, o sea, entre las dos simientes, pero Dios no emite su juicio sobre ti para condenarte, para matarte, no, sino para que despiertes, para que te alinees a la voluntad de Dios. ¿Y qué juicios usa Dios? Usa las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, muchas cosas te van a venir, hermano. Pero es para que reacciones y digas, yo hacía esto malo, ¿no? Y reacciones y saques esa iniquidad de ti y te alinees a la voluntad, al diseño, al propósito, al plan justo de Dios. Amén. Ya ustedes saben por qué en las iglesias casi no se predica este tema de iniquidad. Es porque Satanás le conviene y pone espíritu de entretenimiento, distracción y hace, o sea, que este tema no se revele. Y ya vamos a ver, o sea, que la iniquidad Dios le da un trato más fuerte, más especial que al pecado y que a la rebelión. La rebelión es más pasajera y el pecado es más pasajero comparado con la iniquidad. Aquí, como le dije, tengo un escrito pero abundante y de ahí voy a sacar un libro. Esto está reforzado a diestra y siniestra de puros versículos bíblicos, hermano. Y la iniquidad por todos lados. Y fíjense que casi esto no se aborda. Mire, Éxodo 34:7. Dice que guardas mis... Voy a ir rápido y ustedes, bueno, porque creo que no me va a dar mucho tiempo. Es mucho material. Entonces ustedes anoten, hermano, anoten. Éxodo 34:7 dice que guardas misericordia, que perdonas ¿qué? La iniquidad. Primero dice iniquidad. Coma, una coma que indica una separación que no es igualito, sino ya es otra cosa. Coma, rebelión. Y establece también una división y establece que es otra cosa, que es diferente. Dice y el pecado. O sea, son tres cosas diferentes. Claro, las tres son negativas.
óigalo bien, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que hace maldad. Amén. No lo va a dar por inocente, le va a hacer juicio. Mire bien, que visita la iniquidad. Visitar es que Dios empieza a ver, ajá, ¿cómo está? No hay iniquidad, vamos a enviar juicio sobre eso. Dice que no visitan. Mire, preste atención, Dios no visita la rebelión aquí. Dios ni siquiera visita al pecado. ¿Qué es lo que visita Dios aquí? O sea, quiere decir que la iniquidad es más fuerte que el pecado y la iniquidad es más fuerte que la rebelión todavía. Claro, porque la iniquidad es la plataforma donde se genera la rebelión y donde se genera el pecado. Dios baja a la raíz inmediatamente a cortar el árbol. Amén. Dice, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, aquí hablan que Dios visita la iniquidad. ¿Por qué yo me baso en decir, por eso es que hay que escudriñar bastante, que la maldad y la iniquidad es lo mismo? Ahora mire aquí en Números 14, 18. Dice, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Allá que decía que visita qué, y aquí dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque la iniquidad es una semilla diabólica engendrada en el espíritu del hombre y ella es la que va a determinar la conducta y el estilo de vida pecaminoso de los hombres. Por eso todo nace de una semilla, todo árbol nace de una semilla. ¿De dónde nace la iniquidad? Del árbol de la maldad, que el origen ya se lo expliqué, que está en el libro de Ezequiel 28:15, que habla, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día. Dice, perfecto eras, tiempo pasado, pero ahora no. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. O sea, la maldad de la semilla. Y a causa de tus maldades te llenaste de iniquidad, nació el árbol de la iniquidad. Y pecaste, o sea, la iniquidad que trajo el pecado. También la palabra dice, conciben maldades, están preñados de maldad y dan a luz la iniquidad. O sea que la iniquidad viene por la maldad. Entonces, cuando alguien tiene una semilla de manzana y siembra esa semilla, ¿qué van a hacer? Un árbol ya no le decimos semilla, ya dejó de llamarse semilla y se convirtió en árbol. Amén. Ya le decimos árbol de manzana, no tiene otro nombre. Entonces, la iniquidad es una semilla de maldad, pero cuando nace, ya es un árbol de iniquidad, pero todavía se sabe que es maldad, porque ¿qué es la iniquidad? Es la esencia de la maldad. Amén. Es la esencia de la maldad. Bueno, ahí ya quedó claro. Quería dejarle de relevancia aquí que la iniquidad, el pecado y la rebelión son tres cosas diferentes que Dios, claro que se genera de la iniquidad, lo que es la rebelión y el pecado, pero Dios al más peligroso que ve es a la iniquidad. Y se está predicando mucho de iniquidad. No se predican, hermano, contra el pecado, que es el pecado, hermano, no peque, hermano, pida perdón por sus pecados y la iniquidad. El diablo le conviene, hermano. Dice la palabra de Dios por eso es que dice la palabra de Dios en Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Amén. Y dice, su gloria pereció de hambre y su multitud, toda la congregación, murió de sed. Amén. Vemos que la falta de no tener conocimiento nos lleva al cautiverio. Vamos a seguir cautivos de la iniquidad y el diablo sacando ventaja. Amén. Ya entendieron por qué al diablo no le conviene que estos temas no se prediquen. También lo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Aquel no tenía nada, estaba en cero, el que le nombré, pero le faltaba. Quizás se predica de iniquidad, pero todavía no llegamos a la profundidad. Amén. Por eso en este tema, o sea, me tuve que meter a lo profundo, hermano, porque de verdad que esa es la causa de nuestra ruina, de todas las cosas, de todas las catástrofes en nuestra vida. Entonces dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Amén. Y es algo tremendo, hermano, lo que viene ahora. Amén.
No solamente se queda ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire lo que dice aquí. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, no quieres el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es tremendo, hermano. Nosotros nada más lo decimos hasta ahí, que fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mire lo que viene ahora. Cuando uno desecha el conocimiento, por eso dice la palabra de Dios en la sabiduría, capítulo 8, el que me aborrece a mí, ama la muerte. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste tú la ley de tu Dios, o sea, la palabra, también yo me olvidaré de tu familia, de tus hijos. Amén. Es tremendo, hermano. Es tremendo no escuchar la palabra de Dios. Proverbios 28:9, aquel que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, cuando ore su oración será abominable delante de Dios. Dios le repugnará, le dará asco, vomitará, amén, le dará náusea. Hay otra versión que dice que no soportará esa oración, hay otra que dice no aguantará esa oración, no la va a recibir. ¿Pero por qué? Por apartar su oído para no oír la voz de Dios. Por eso es que debe de haber reverencia, la completa reverencia cuando la palabra de Dios se predique. Si no, cuando se vaya a hablar, hermano, aquel que esté irreverente, Dios no lo escucha, hermano. Puede hacer un clamor bien bonito, puede hacer, pero ¿tiene sentido o no tiene sentido lo que estoy diciendo? Si hay algo, hermano, que hay que reverenciar es la palabra de Dios. Es una falta de respeto, hermano, no reverenciar la palabra de Dios. ¿Qué decía la hermana Marbeli? Llévenle el micrófono. Proverbios 28:9, aquel que aparta su oído para no escuchar la ley de Jehová, cuando ore su oración será abominable delante de Dios. Dios no la aguantará ni la aceptará. Y también, hijo de hombre, tú para ellos, dice Ezequiel, eres de hermoso parecer, predicas bien, y se pondrán en las puertas mofándote de ti, burlándose, a ver qué palabra trae. Oirán las palabras, mas no las pondrán por obra. Dice ahí en Ezequiel. Amén. Y también la iniquidad vuelve sorda a la gente. Por muy hábil que sea el predicador, dice la palabra en el Salmo 59, dice, por muy hábil, 59:3, por muy hábil que sea el encantador, o sea, no podrá encantarlo. Amén. Porque eso causa sordera, causa ceguera, densos pelos, de todo. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta en esta escritura. En Éxodo 34:7, es la frase que de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado o al que es culpable. Y también nos lo confirma número 14:18 y Proverbios 17:15. Esto nos da a entender que Dios es un Dios justo, como lo explica el Salmo 97:2. Amén. Que dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el Salmo 89:14 también dice lo mismo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el Salmo 94:23, óiganlo bien, dice así, y él hará volver sobre ellos sus iniquidades. O sea, el que tenga iniquidad, Dios se la hará volver sobre ellos su iniquidad. Y los destruirá en su propia maldad. Y los destruirá Jehová nuestro Dios. O sea, ¿por qué? Porque la iniquidad choca, es contraria a la justicia de Dios. Y si uno tiene iniquidad, ya ahorita vamos a ver, a meternos más ampliamente en lo que la iniquidad produce en nosotros. Amén. Y esto Dios la aborrece bastante. Entonces los juicios de Dios van a estar constantes sobre nosotros. Usted no ve hombres que usted ve aparentemente justos. Amén. Pero usted no sabe qué hacen los secretos. Y usted dice, oye, fulano, ¿por qué estará así? Si ese es un hombre de Dios, un gran varón de Dios, y no le hay explicación a eso. Amén. Pero Dios sabe qué iniquidad tiene. A Dios nadie lo puede engañar. Amén. Salmo 32:2-4. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuya boca no hay engaño. Amén. Dice el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día porque sobre mí se agravó. ¿Qué quiere decir eso? Presten la atención, se agravó tu mano. Mano fuerte, se agravó tu mano. Y fue grande mi dolor todo el día. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová.
confesé mis transgresiones y tú me perdonaste. Y enseguida le vino alivio y le vino de todo. Cuando dice se agravó tu mano, vino el juicio de Dios sobre el rey David. Aquí no hay hijos predilectos y el juicio empezará por nosotros mismos, por nuestra propia casa. Dios nos da más duro a nosotros cuando violamos la ley que a un inconverso. Levítico 26, 40 y 42 dice, confesarán sus iniquidades, las de ellos y la de vuestros padres. Hablan. ¿Por qué? Porque se pusieron, o sea, contra mí, y yo también me puse contra ellos. Es tremendo, hermano. Amén. Ponerse contra Dios. O sea, la iniquidad hace que tú te vuelvas adversario de Dios. Por eso es que vienen los juicios. Vamos a abordarlo. Sería bueno buscarlo en Levítico 26. Versículo 40 al 42 dice, confesarán su iniquidad. Hay que confesar la iniquidad y la gente confiesa es pecado. Amén. Perdóname, Señor, he pecado. Dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres también. Los padres también nos afectan a nosotros, lo que hayan hecho. ¿Cómo? 26. Levítico 26, versículo 40 al 42. Confesarán su iniquidad, no solamente la de uno, sino la iniquidad de sus padres por su prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Faltar. Amén. Por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. O sea, la iniquidad que produce oposición, que tú te lo opongas a Dios. Porque todo lo de Dios es justo y tú quieres hacer algo injusto. Dice, yo también habré andado contra ellos, el término contra es, hermano, confrontación, contra ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de ¿quién? De sus enemigos. O sea, Dios nos entregará a nuestros enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Por qué? Porque cuando viene el quebrantamiento, ahí sí usted va a reconocer que está haciendo mal cuando el enemigo lo tenga en esclavitud, que le esté sometiendo. En el 42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Haré memoria de la tierra que va a perdonar la tierra, amén, y le quitará todo el juicio que tiene la enfermedad. Por eso es que dice, la tierra se enferma, la tierra tiene corazón. 3 días y 3 noches estará el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. A veces el corazón de la tierra se pone triste cuando hay matanzas, hay de todo, se siente una tristeza en el ambiente. También vemos, o sea, que la iniquidad también mata nuestra relación con Dios. Seguimos. Ya quedó claro que vienen los justos, no solamente el diablo, hermano, va a aprovechar la iniquidad en nosotros y nos va a engarzar sus maldiciones, nos va a estar afligiendo, torturando, esclavizando, nos va a tener en cautividad. No, sino también vienen los juicios de Dios sobre nosotros. Los del diablo para destruirnos, pero lo de Dios es para, hermano, hacernos volver nuevamente al redil de Él, hacernos volver nuevamente, hermano, a su diseño. Amén. Él tiene cosas buenas preparadas para nosotros. Si no es así, no reaccionamos y ya se lo voy a explicar. Usted sabe, existe la palabra, ¿verdad? Cuando usted le dan un consejo, se lo dan 1000 veces, no hagas esto, y todavía haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo. Pero cuando te pasa que te estrellas, quizás a Jonás le decían, no, ves a predicar allá. No, de verdad que no quiero ir a predicar allá porque Dios los va a perdonar. Pero cuando se metió en el vientre de la ballena, el quebrantamiento, las heces, hermano, de esa ballena nauseabunda, el orín, olores putrefactos, los ácidos. Ay, Señor, ahora sí voy a predicar. Y por el quebrantamiento hizo caso. Por eso es que cuando hay pecados de muerte, dicen, no oren por aquellos que están en pecado de muerte, porque usted les dice la palabra y eso les rebota. Son sabios en su propia opinión, no te van a hacer caso. Dice Dios, déjamelo a mí en el juicio mío. Ya cuando viene el juicio de Dios que lo quebranta, ahí sí, ya reaccionan y así entienden. Mira, a veces se entiende más claro. El sabio aprende por el consejo, pero el necio aprende a punta de latigazos en la espalda, que le den un látigo y látigo y látigo. Pero el que es sabio te da una palabra. Yo he aprendido, hermano, de mucha gente que me ha dado bastante consejo. Mire, no haga esto por esto. Anteriormente sí era sabio en mi propia opinión cuando estaba más muchacho,
Yo decía, ese es Urano que me está dando el consejo que no me meta por ahí, pero ya es un anciano y ya es obsoleto. Yo soy una nueva generación y soy más pila, más audaz, tengo más ventaja que él, y terminaba estrellándome, así como me decía. Ya de tanto estrellarme y todo eso, me di cuenta que uno tiene que valorar la experiencia de los demás. Ahora he aprendido por el consejo, me dan un consejo y yo lo agarro, lo voy agarrando. El sabio aprende por el consejo, pero el necio a punta de látigos y azotes en la espalda. Entonces, por eso es que Dios también tiene que usar muchas veces el quebrantamiento. Los pecados principales que contaminan la tierra a causa de la iniquidad, pecados sexuales. Jeremías 3:2 y Jeremías 3:9. Vemos que dice, a causa de tus fornicaciones contaminaste la tierra. La fornicación contamina la tierra. Allá hay muchas cosas profundas, pero tengo muchas cosas que decirle, hermano. Hay que avanzar. Segundo, produce derramamiento de sangre. Habacuc 2:12. Hay de que funda una ciudad con iniquidad y con sangre. Hay del que funda una ciudad con iniquidad y con sangre. Cuando hay una invasión, se agarran a plomo, hermano, y disparos. La policía con los invasores y hay muertos ahí. Enseguida, ¿con qué la sembraron? Con eso. Torito Fernández fue fundada así. Y llegó a ser uno de los más violentos. Claro que se han metido pastores ahí, han fundado iglesias. Y ya esa iniquidad ya la ha ido ya calmando. Ya. Pero ¿cómo nació? Con una semilla de violencia. También cuando con violación, ahí también una semilla de violación, viene prostitución, viene de todo. Se siembra una semilla, pero la cosecha es más fuerte que la semilla. Ese árbol que fue sembrado con una semilla no te va a dar un solo fruto, sino cantidades, miles. 3, idolatría. Ezequiel 36, Ezequiel 36, 18. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Porque Dios derrama su ira por la sangre que se derrama. Y la sangre tiene voz. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra, le dijo a Caín. Y vemos, o sea, que Dios, hermano, cuando la sangre se derrama, la sangre empieza a pedir justicia, así como pedía Abel, amén, por ese derramamiento de sangre. Y eso contamina la tierra. Seguimos. Una de las razones por las cuales el enemigo ministra iniquidad en nosotros, semilla de maldad, es para contaminarnos y para matar y traer muerte a la semilla de vida. Son dos semillas que están, dos simientes que están ahí en conflicto. Claro, la que estaba primero era la de Satanás en nosotros, porque como dijo el rey David, Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y dice también el Salmo 59, que desde la matriz los impíos nacen diciendo mentira y mentira. Ese salmo habla de la iniquidad. Amén. Entonces, como está la semilla de Satanás en nosotros, que es la que ha habitado en nosotros, cuando viene ya la semilla divina y se implanta en nosotros, ya viene ya la lucha. Amén, lo que decía el apóstol Pablo, de las dos simientes que están ahí, las dos naturalezas batallando y batallando. Entonces, una de las razones por las cuales el enemigo ministra iniquidad y quiere mancharnos más y más en nosotros, esa semilla de maldad, es para contaminarnos, es para matar y traer muerte a la semilla de vida, la cual fue implantada o plantada en nosotros a través de la palabra profética, o sea, por medio de la cual nos engendraron, nos predicaron. El propósito del enemigo es lograr que abortemos las bendiciones que el Padre tiene preparadas para nosotros y para nuestras vidas, y también para que no seamos salvos, no le agrademos. Ahora resultados y consecuencias. ¿Sí escuchan? Consecuencias de la iniquidad. Lo peligrosa que es la iniquidad. Trae ruina. Escrituralmente se va a probar. Ezequiel 18:30. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Miren lo que dice aquí. Y no será la iniquidad causa de ruina. O sea, ¿qué es lo que va a causar la ruina? La iniquidad lo dice claro, aquí no hay que buscar intérpretes ni nada. Y dice, y no será la iniquidad causa de ruina. O sea que la iniquidad trae ruina, amén, genera ruina. Tanto ruina física como ruina espiritual.
A veces, ay, yo estoy prosperado, pero tienen una ruina, hermano, espiritual mala. Amén. Enfermedad. Salmo 31:10. Decía el rey David, y el Salmo 32, verso del 2 al 5. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Traen enfermedades deformes y de todo. Trae debilidad y agotamiento, dice, se agotan mis fuerzas también. Hasta trae debilidad y agotamiento. Y el otro salmo que le dije, el Salmo 32:2-5, dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuya boca no hay engaño. Dice, hablan, mientras callé, que no confesé mi pecado, que estuvo oculto, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, que el que oculta sus pecados jamás va a progresar, ni a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, no los vuelve a hacer, misericordia alcanzará. Escriban este principio, un pecado sin confesar equivale a una factura sin cancelar. Amén. El diablo lo ve como un prófugo de justicia. ¿Por qué? Porque no ha confesado ese pecado y donde sea lo busca, hermano, dice, ese tiene una factura pendiente conmigo. Pero cuando ya tú confiesas la iniquidad, como lo hizo el rey David, enseguida recibió alivio, recibió muchas cosas. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y fue grande mi gemir todo el día, porque sobre mí se agravó tu mano. Y ahí no era el diablo, sino era la mano de Dios. Amén. Le echamos a veces todas las culpas, ay, Satanás me está afligiendo. Y ahí, ¿cuál era la mano? No dice la mano de Satanás que lo tenía, sino la mano de Dios. Sobre mí se agravó tu mano y fue grande mi gemir todo el día. Entonces yo dije, confesaré mis iniquidades. Y las confesó, y sus transgresiones. Produce veneno, sordera y sordera espiritual. Veneno y sordera espiritual. Mire, la iniquidad también arroja huevos como de serpientes que se van incubando. Amén. Isaías 58, versículos del 2 al 5. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Y ustedes, yo les he dicho que cuando prediquemos seamos directos, porque así la gente no entiende. Cuando yo digo en el corazón maquináis iniquidades, ¿a qué me refiero? ¿A la voluntad me refiero, a la mente o me refiero al espíritu? Cuando nombro la palabra corazón. A la mente, porque dice maquináis iniquidades. Maquináis piensas, y uno piensa con la mente, con el intelecto. Esto lo explico porque aquí el corazón, hermano, no tiene ningún significado. A mí me pueden agarrar el corazón físico y ponerme el del malandro más descarrío que haya, y yo sigo todavía siendo igual. O sea, que hagan un implante de corazón porque tengan que ponérmelo. O sea, que así como trasplantan órganos. Amén. Eso no me afecta, eso simplemente es un órgano que bombea la sangre y más nada. Pero el corazón no piensa, hermano. Este corazón es un órgano, solamente, amén. Entonces aquí se lo traduzco, que aquí equivale es a mente, maquináis con el corazón. Este corazón no maquina nada, amén. Sí siente el susto, siente el reflejo y empieza a temblar, o sea, reacciona de acuerdo a la emoción, a todas las cosas. Pero en sí, ese corazón solamente está para bombear la sangre. Es la función, pero no para pensar. No tampoco dice, sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Ahí se refiere al espíritu. En el espíritu es que emana la vida de uno, no en la mente. Amén. Seguimos. Isaías 58, versos 2 al 5. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia en vuestras manos en la tierra. Están hablando de iniquidad aquí. O sea que la iniquidad hace pesar la violencia cuando hay iniquidad en la tierra. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, o sea, desde el nacimiento. Está la iniquidad y la maldad en ellos. Hay niños que son terribles, que son malos, o sea, desde pequeños. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué se le ocurrió tal maldad? ¿Quién le habrá enseñado? No, hermano, eso va por dentro, hermano. Veneno tienen como veneno de serpiente. Cuando hablan, hermano, ese es tremendo, arrojan veneno. Son como aspid sordos, no le hacen caso a nadie. Usted sabe lo que significa aspid. Aspid es serpiente. Son como serpientes sordas, que cierra su oído, se vuelven terco, duro, resistente, que no oye la voz de lo que lo encantan,
Por más hábil que sea el encantador que sea, pueden buscar al mejor teólogo, al mejor, venga, háblele aquí. Se cierran, hermano, por más hábil que sea. Amén. ¿Por qué? Porque la iniquidad produce sordera. Amén. Sordera espiritual. Produce derrota y seremos entregados en manos de nuestros enemigos. Ya lo leímos en Levítico 26, 40 y 41. Puesto que ustedes se pusieron en oposición conmigo, yo también me pondré con ustedes, dice Jehová, y los entregaré en manos de sus enemigos. Por eso es que cuando tú cometas un pecado, hermano, o hagas algo malo, dice Dios, bueno, te doy tiempo para que mientes. Porque si no lo haces, te estoy dejando a ti, yo lo hago a mi manera. ¿Lo haces tú o lo hago a mi manera? Amén. A mi manera son los juicios, el quebrantamiento. Entonces aquí Dios dice que como no se volvieron a él, lo tuvo que entregar en manos de los enemigos. Amén. Caes en manos del enemigo y vas a ser derrotado por tus enemigos. Produce vejez prematura. Salmo 32, 2, 4 al 6. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron, envejecimiento prematuro. Ese es el rey David cuando pecó con Betsabé. Dios no tiene niños predilectos ni nada, hermano, ni última Coca-Cola del desierto. Y si es un ungido, le cae más duro todavía. Amén. Porque se conocía más. Y el privilegio lo dejó a un lado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque sobre mí, día y noche, hermano, se agravó sobre mí tu mano. No solamente tenía dolor en el día, sino en la noche, todo el tiempo, día y noche. Sobre mí se agravó tu mano. Se volvió mi verdor. Verdor es mi juventud. Cuando un árbol está verdecito, está en plenitud de vida. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Le vino vejez prematura. Aleja la justicia y atrae las tinieblas y oscuridad. Eso es lo que está pasando acá. Amén. En esta nación. Amén. Isaías 59, 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia. Cuando hay mucha iniquidad, ya yo se lo dije, que hay iniquidad de idolatría, pecados sexuales, hay corrupción y derramamiento de sangre. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. Y usted sabe que hay partes donde la justicia está secuestrada, que nadie te hace justicia. Se aleja la justicia y nos alcanzó, y no nos alcanzó la rectitud, o sea, lo que era recto, no hay rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, pura tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Aleja la paz, Isaías 59, 8. Le estoy leyendo el versículo porque ya les digo a ustedes que desde el primer versículo en adelante, 59, 9, dice, no se ha cortado, el 1 dice, ahí viene hablando de iniquidad, ese es el contexto, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho que yo oculte mi rostro de ustedes y vuestros pecados también. Viene división, se divorcia el cielo, hay países que están divorciados, el cielo con la tierra no tienen ninguna conexión. Amén. Dice, para ocultar mi rostro de ustedes y no escuchar sus oraciones. Amén. Entonces la persona ora, pero no llega allá. El Señor ha ocultado su rostro para hoy. Aunque Él dice, no se ha cortado mi mano para salvar, ni oído para oír, pero, hay un pero vuestras iniquidades han hecho yo que oculte mi rostro y vuestros pecados han hecho que yo no los oiga. Entonces, por eso es que tenemos que en una parte, cuando llegamos, ya entienden, llegamos y tenemos que unir cielos y tierra primero, porque han hecho mucho pecado ahí y eso está divorciado. Y nosotros, como entendidos en la palabra, lo que hizo Cristo, vino a reconciliar el cielo con la tierra. Y lo hizo primeramente en María. María, un vientre terrenal, era tierra. Y el Espíritu vino de arriba. Y Jesús estaba ahí uniendo cielos y después lo hizo, hermano. Cumplió su obra maestra, está en Efesios y está en Colosenses, que vino a reconciliar, a unir los cielos con la tierra. Entonces, esto también lo hace uno. El ministerio de intercesión es la extensión de Cristo aquí en la tierra a través de nosotros. Entonces, tenemos que unir cielos y tierra. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado a causa de la iniquidad. Esos cielos están cerrados. Hay partes donde no llueve, donde constantes desgracias, ruina, miseria. Los cielos ahí están cerrados, hermano. Entonces uno tiene que ir a reconciliar, pedir perdón. Primeramente, no ir enseguida, hermano, haciendo guerra espiritual, batallando y de todo. Puedes llevar las mejores estrategias, los mejores versículos, pero ahí no funciona nada. Hermano, tienes que pedir perdón, porque dice que Dios
los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, hecho pedazos, no un espíritu entero. Y dice, un corazón contrito y humillado, jamás lo vas a despreciar. Los sacrificios a Dios, o sea, le puedes venir a Dios con sacrificio, pero está tu espíritu quebrantado. Si no está quebrantado, yo no te oigo. Y dice, y los sacrificios, y dice, Dios no despreciará, no va a atender un corazón que esté contrito y esté humilde, humillado delante de él. Produce separación y ocultan el rostro de Dios de nosotros para no irnos. Ya lo vimos, Isaías 59, versículo del 2 en adelante. Amén. Produce enfermedades nerviosas, Levítico 26, 36, 39, donde describe que produce angustia, produce muchas cosas, hermano. Produce enfermedades nerviosas, ya lo vimos. Ahora profana nuestro santuario. ¿Cuál es nuestro santuario, hermano? ¿Dónde está el santuario de Dios en nosotros? El cuerpo es el atrio, viene siendo el atrio. Usted sabe que nosotros somos imagen del tabernáculo que está allá en nuestro cuerpo. Y este cuerpo tiene, nuestro ser, hablamos de ser, no de cuerpo. Tiene cuerpo, tiene alma, que es el de semiadentro, y tiene espíritu, el de más adentro. Entonces, ¿dónde está el santuario de Dios en nosotros? En el espíritu, amén. Ahí está el santuario de Dios. Entonces produce nuestro santuario. Vemos qué le pasó a Luzbel, hermano. Él profanó su santuario. Ezequiel 28, 18 dice, y produce separación, perdemos la relación, comunión y conexión con Dios. La iniquidad nos desconecta. Ya lo vimos cómo se desconecta el cielo con la tierra cuando hay iniquidad. Ahora en nosotros, vamos a llevarlo ahora a la personalidad de nosotros. Ezequiel 28, 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, habla de iniquidad, profanaste tu santuario. Y yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miren. Vemos que algo que hizo Luzbel cuando ya tenía iniquidad, que estaba lleno de iniquidad, que fue lo primero, una de las cosas que profanó el santuario, su comunión con Dios, su relación con Dios. Amén. Su conexión. ¿Por qué? Porque la iniquidad y la inmundicia matarán tu relación con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya se lo he explicado, Dios es santo. Por eso dice, sé santo, porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y si alguien que está impuro se va a conectar con Dios, se le apartó el Hijo, ahora ¿qué tal a nosotros? Se le apartó el Espíritu moraba en Jesús todo el tiempo cuando anduvo en la tierra. Pero a la hora que cuando Jesús carga todos nuestros pecados, el Espíritu no podía decir, ay, que es mi Hijo y voy a... No, porque Dios es santo, hermano, en Él no hay ninguna tiniebla, dice la Biblia. Entonces, por eso es que tenemos que purificarnos, santificarnos. A veces hay personas que Dios me habló, Dios me dijo. Hay alguien que llega ya a la casa y dice, Dios me habló, Dios me dijo y me dijo, no te metes por aquí, le tengo una palabra, le tengo tal cosa. Y me habló y lo llamé por su nombre y muchas cosas. Y le dice, mi esposa es directa, hermano, ella es bien directa. Y ella le dice, y no le revela que deje el cigarrillo. Entonces, o sea, si le está hablando, ¿por qué no le dice que deje eso? Entonces, hermano, Dios no puede ser burlado, ni puede ser engañado. Todo lo que dice, no os engañéis a vosotros mismos, lo dice en Gálatas. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará, porque Dios no puede ser burlado, a Dios no lo podemos engañar, hermano. Entonces, a veces el diablo es el que está hablando por ahí, no Dios, hermano. El diablo viene y lo engaña y como está ya sordo, está ya cegato y de todo, no diferencia que vos le está hablando. Tenemos que limpiarnos, santificarnos, amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme y el sello de Dios también. Huya de iniquidad, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Entonces, Dios lo primero que nos dice es que nos apartemos de la iniquidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en silla de escarnecedores se sentó. Amén. Entonces,
vemos, hermano, que tú vas a hacer la oración del Padre Nuestro y hay una parte que dice, Señor, líbranos del mal. Si te estás metiendo en el mal, en el lazo del cazador, estás metido ahí. ¿Para qué me vas a pedir? O sea, que te alejes si tú mismo te estás metiendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, con gente mala y con gente que habla iniquidad, que habla basura y habla de todo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, únase con gente que tenga la ley de Jehová en su boca, que nunca se aparte su boca. Amén. De su boca la ley, sino que de día y de noche medite en ella. Amén. Dice, busca aquellos que con corazón limpio invocan el nombre del Señor Jesucristo. Un varón de Dios tiene que andar con gente. Claro, a los otros le predique y si no quieren, hermano, déjenlo tranquilo. Amén. No es que usted no le va a hablar ni nada, pero habla ya de relaciones íntimas y cosas así. Cuando hablo de relaciones íntimas, comunión, dedicarle mucho tiempo. Si usted no ve que va a caminar, hermano, déjenlo a un lado. Amén. Entonces, vieron cómo Luzbel, que era perfecto, contaminó su santuario a causa de la iniquidad. Pero, ya les cité también segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 19 al 21. Hablan de que el fundamento del Señor está firme y el sello del Señor es este, o sea, un sello de aprobación. Usted sabe que el sello es para aprobar. Amén. Y fundamento es base, cimiento. El fundamento de Dios está firme y el sello del Señor es este. Conoce al Señor a los que son suyos. O sea, el Señor sabe quién es de Él y quién no es de Él. Amén. El sello de Dios es que conoce al que es de Él y al que no es de Él. Conoce al Señor a los que es suyo. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Porque en una casa hay diferentes instrumentos, vasos. Hay vasos viles y vasos de honra y hay de deshonra. Y si alguno se limpia de estas cosas, viene hablando de la iniquidad, será instrumento útil, santificado para toda buena obra. Amén. O sea que tú tienes que limpiarte. Porque si tu vaso está sucio y tú vas a dar, hermano, a los demás, vas a terminar contaminando, amén. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Y damos de lo que tenemos, del espíritu que yo tenga. Si yo tengo un espíritu correcto, yo doy un espíritu correcto a los demás. Si tengo un espíritu incorrecto, doy un espíritu incorrecto a los demás. Si tengo agua sucia, putrefacta en mí, dentro, y queriendo, o sea, hermano, cuando predique, enseguida sale del barro el lodo. Y la gente dice, sale peor, hermano, todavía. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado en el altar. Amén. Produce huevos de aspid, serpiente, produce telarañas. Dice, ese sigue hablando, ese es Isaías 59, del 3 al 6. Todo eso capítulo es de iniquidad. Desde el primer versículo empieza hablando de iniquidad. Dice, produce huevos de aspid, serpientes, produce telaraña, a quienes ellos transmitan esos huevos morirá espiritualmente. Así que apártese de aquellos que botan iniquidad por su boca, serpiente, porque dice que morirán los que lo escuchen. Amén. Cuando están sometidos bajo presión, se manifiestan víboras espirituales en sus acciones y comportamientos. Usted puede ver a una persona bien, pero le dice, oye, es cristiano y empezó a botar sapos y culebras. Lo que dice aquí en Isaías 59, 3 al 6. Dice, si los exprimen, saldrán de ellos víboras. Va a salir es víbora. Exprimen es bajo presión, que tú lo pongas o que agarren una rabia. En sus acciones y comportamientos. Isaías 59, 3 al 6. Especialmente el versículo número 5 habla de eso. La iniquidad produce pensamientos de iniquidad. Isaías 59, 7. Por eso es que quiero dedicar una parte, ya después me voy a ausentar como por un mes, pero voy a preparar y voy a visitar otras iglesias, pero voy a preparar una enseñanza sobre lo que es y lo voy a juntar porque esto tiene que ver con las dos simientes, es lo mismo. Esto proviene de la iniquidad, ya la fase final de la iniquidad, que la iniquidad se manifiesta en pensamientos. Y esos pensamientos, en esa iniquidad, estás apresado en barrotes de menosprecio, de rechazo, de amargura, de mediocridad, de inseguridad, de temor, de miedo. Entonces, el diablo te va aprisionando, por eso es que habla, maquináis iniquidad en vuestro, o sea, a veces para hacer maldad, pero a veces la persona está presa adentro. Una persona antes que mate a la otra,
y caiga presa. Ya estaba preso primero aquí, antes que lo mató allá, ya lo había matado aquí. Aquí en la mente es donde se determinan primero las cosas, amén. Y después salen allá a la palestra. La iniquidad produce pensamientos de iniquidad. Isaías 59:7. Produce obras de iniquidad. Isaías 59:6. Hay gente que hace puras obras de iniquidad. Fíjense, hermano, todo lo que hay sobre la iniquidad, y parece que esto no existiera casi en la Biblia. Y esa es una lista, pero larga, 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 hermano. Y todo lo que les he venido predicando. Entra en el cuerpo como un líquido, agua y aceite. Salmo 109, versos 17 y 18. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición, la despreció y ésta se alejó de él. Y entró la maldición en sus entrañas, como aceite y como agua, por todo su cuerpo. Y dice, vístase de maldición, sean sus vestidos, vestiduras de maldición. Y ciñase con el ciño de con el cinto de la maldición. Es tremendo, hay gente que lleva un cinturón apretado, hermano, de pura maldición. Vestido de maldición, eso lo dice ese Salmo 109, versículo 17 al 19. Amén. Y cómo entra en las entrañas, eso se riega por el cuerpo como un aceite, produce enfermedades y muchas cosas. Es la causa, termino diciendo, claro, esto todavía poniéndole la lupa hay muchas cosas, pero esto es extenso, hermano. Todavía más y más y más, pero lo dejo hasta ahí en esta parte de lo que produce la iniquidad. Termino diciendo que es la causa de todas las maldiciones, produce toda clase de maldiciones. Como se lo dije, hermano, y se lo expliqué, que la iniquidad es un árbol que tiene raíces. Y a veces nosotros renuncia a tal maldición, empieza a pedir perdón por tal maldición, sácatela, deslástrate de las maldiciones. Usted ve libros que escriben, amén. Pero ¿dónde están engarzadas las maldiciones? Usted puede cortar la maldición y otra vez la maldición ahí. Usted puede hasta confesar, pedir perdón, hermano, renunciar, rechazarla, pero otra vez está ahí, hermano. ¿Y por qué? Porque se está engarzada. Un gancho así en la raíz, ahí es donde el diablo, es la plataforma donde el diablo engarza sus maldiciones. Mientras no corte el árbol que la produce, que es la iniquidad, va a seguir siendo más maldición y viene más fuerte. Usted pide perdón por el pecado, usted no ve tantos hombres de Dios, hermanos, pecando a diestra y siniestra, de rangos, categorías. Y ese hombre cayendo y siendo un escándalo por todos lados. Y otra vez se para en la brecha y dice, no sigo con esto. Y otra vez lo mismo. ¿Cuántos han visto? No es que estemos condenando porque no estamos mencionando nombres propios ni nada. Pero yo sí los he visto, hermano. En mi trayectoria he visto cantidades de varones, hermano. Como dicen el apóstol Pablo, ellos quieren hacer lo bueno. Es una lucha que tienen, pero el pecado de muerte está en ellos, el cuerpo de muerte está en ellos. Miserable de mí, ¿quién me librará? Decía el mismo apóstol Pablo, un hombre regenerado, un hombre nacido de nuevo, un hombre nacido de Dios, hermano. Pero Pablo hay una solución. En ese tiempo era reciente, pero él descubrió esa revelación y nos las enseña a nosotros. Porque yo no le puedo predicar a ustedes, hermano, lo que produce la iniquidad, lo catastrófico que es la iniquidad, lo terrible que es la iniquidad, si yo no les doy la salida. Amén. Nada hice aquí, sino los llené fue de terror y más nada. Y el apóstol Pablo nos enseña una de las salidas. Hay muchas salidas, hermano. Ahí el Señor me dio varias. Usted escoja la que bien le parezca, amén. Si pone todas, mejor todavía, sale más rápido, amén. De pronto ni las memoriza todas, pero, hermano, eso nos va a ayudar, amén. Entonces el apóstol Pablo, la que halló fue lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 1 y 2. Dice, puesto que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y dice, y la ley, aquí es donde voy, es más que todo, amén. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, gracias a Dios que hay una ley, amén. Dice, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Amén. ¿Quién lo libró a Pablo?
La ley del Espíritu, ahí está con E mayúscula. ¿Cuál es el Espíritu ahí? El Espíritu Santo, no el Espíritu humano de uno, sino la ley del Espíritu de vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu Santo. Por eso es que digo que nada aquí en la tierra trae vida. Amén. Nada. Lo que hagan los hombres aquí, a menos que sea un ungido. Amén. Que Dios le revele y otras cosas. Amén. Pero la sabiduría del mundo aquí no cabe para nada, porque nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que viene de arriba, de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Amén. Entonces, ¿quién engendró al Señor Jesús? ¿Quién fue el que le dio vida? El Espíritu. ¿Y quién lo resucitó entre los muertos? El Espíritu Santo también lo resucitó. El Espíritu es el dador de la vida, amén. El Espíritu de vida, el Espíritu de la luz, el Espíritu de la verdad. Entonces, lo dice también en Romanos 8:13, y ahí me estoy adelantando un poco. Dice, si andad en el Espíritu, haced morir las obras de la carne. O sea, esa serpiente o esa naturaleza se va muriendo en ti, pero quiero decirle, nunca la matas. Amén. Aunque aquí dice hacer morir, pero ella no muere, no se confía. Amén. Ese es hasta la muerte, hasta que te coman los gusanos. Ya. Si te vas victorioso, pero hay gente que ha caído hasta lo último. Batallan con esa serpiente y es una lucha y la tienen amansada, la tienen totalmente aplastada. Y cuando viene a ver, hermano, a los últimos viejitos, ancianos, pueden cometer una pedofilia, cualquier cosa. Hasta pueden también hacer cosas corruptas también, de dinero. Amén. Venderse al mejor postor y así muchas cosas. Entonces esta batalla es hasta el final, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera esto es hasta lo último, hermano. Usted no se confíe. Amén. Y a veces crecemos, las enseñanzas nos dan crecimiento, pero a veces te vuelves enano. Aquí yo no le garantizo el crecimiento a nadie. Amén. En el sentido que te vas a quedar así, no vas a bajar. Aprendiste bastante y estás gigante en conocimiento. He visto gigantes que se vuelven enanos, se descuidan y le vuelve un enanismo espiritual y le viene una amnesia espiritual, que se olvidan de todo lo que predicaban. Vamos a ver tipos de iniquidades. Vamos a decir unas cuantas porque son muchas. ¿verdad? Iniquidad de enfermedades físicas y espirituales. Salmo 31, versículos 9 y 10. Salmo 32, versículos 2 al 5. Produce cáncer, diabetes, osteoporosis, enfermedades del sistema linfático. Cuando hablo del sistema linfático es de la sangre. Riñones, también enfermedades renales, que es lo mismo. Enfermedades coronarias, etcétera, cantidades. Porque eso a veces también viene a través de que el padre ha cometido iniquidad, sirve a la brujería, a la hechicería, a la prostitución. Hay enfermedades que son heredadas y otras adquiridas, pero cuando la adquiere y tiene un hijo, ya esa ya también va a pasar por ahí. Y estuvimos hablando y eso fue una enseñanza que le di acerca del ADN, que uno trae el cordón donde están los cromosomas, todo eso viene grabado, amén. Viene tanto la parte que uno va a heredar espiritualmente como la parte física también, amén. No solamente usted va a heredar, hermano, enfermedades o la forma de caminar físico en el estado, sino espiritualmente también, malos comportamientos. Va a heredar, si era estafador, tiende también a ser estafador también, el hijo. O sea, las malas conductas y malas cosas. Y eso lo dice también Jeremías 17:1. La maldad de ellos está grabada con tinta y cincel. O sea, que eso va grabado y dice con punta de diamante, cincel y con punta de diamante. Usted sabe que la punta de diamante es la más fuerte, o sea, la compran, o sea, cuando piden una mecha o algo así, porque es fuerte. Y dice que la maldad de ellos está esculpida en el corazón, con el corazón como el espíritu, porque ya dijimos ya que la iniquidad es una semilla diabólica que se engendra en el espíritu. Y de ahí se van pasando de baldón en baldón, de generación en generación, un registro de pecado que se va heredando y también de enfermedades también. Bueno, iniquidades sexuales. Levítico 18, 20 y 30. Adulterio, fornicación, incesto, bestialismo también, etcétera.
cantidades de aberraciones sexuales, inmoralidades. La iniquidad en conducta, Salmo 59, versos 2 y 3. Isaías 59, versos 2 y 3. Como de violencia, iniquidades de violencia, de mentira, de engaño, de soberbia, de rebeldía, de altivez, de agresividad, etcétera, cantidades. Iniquidades de tradicionales y territoriales, Segunda de Reyes 17, 29 al 33. Dice que en cada ciudad que iban, se iban haciendo de ídolos. Eso ellos lo llevaban en la sangre, vinieron de allá de Egipto. Se contaminaron allá en Egipto cuando salieron. De muerte, Isaías 59, 3, Isaías 28, 18. En ciertos lugares, territorios, familias, hogares, abundan los homicidios y el suicidio. De violencia, Salmo 59, 2. Existen zonas llamadas zonas rojas por el alto índice de violencia. Los niños y adolescentes entran al AMPA y a la delincuencia por el mal ejemplo que siguen de los habitantes de sus vecindarios y de sus territorios también. Yo crecí en un barrio de malandrismo, de droga, de violencia y de todo. Era la zona más roja, en ese tiempo era el barrio París, pero ya no es lo que era antes, ni sombra. Pero en ese tiempo, hermano, era fuerte. La droga, los muchachos se perdían desde muy pequeños y empezaban en el AMPA. La mayoría éramos hijos abandonados. Había ahí como también una maldición de orfandad, porque casi todos los muchachitos, los amiguitos que jugaban conmigo fútbol, béisbol, ellos, los padres lo habían abandonado, a mí también nos abandonó nuestro padre. Y se dañaban a temprana edad, la iniquidad fue fuerte, eso se caracterizaba por la violencia. Y los modelajes, el modelo, los patrones eran los que iban saliendo, que se volvían malandros, entonces los demás querían imitarlos, querían ser el malandro más pintado, más malo, más sonado. Entonces, eso también, la iniquidad viene por transferencia y se da territorialmente también. Deuda y pobreza. Proverbios 24, 30 al 34. Esta iniquidad tiene que ver con un patrón de conformismo y de estrechez mental, también con la estrechez mental, que les impide prosperar. O sea, ¿dónde está su pobreza? En la mente. Amén. Tienen la estructura ya formada ahí, yo no puedo, yo no sirvo para nada. De verdad que yo soy insuficiente. Entonces, estas iniquidades están alojadas en ciertos territorios como barrios, pueblos y familias, que vienen sumidos en una pobreza extrema y absoluta, viviendo todos sus habitantes del mismo modo. Esta iniquidad está íntimamente ligada con el descuido y la pereza. Proverbios 24, 30 al 34, donde dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, flojo, haragán, y junto a la viña del hombre falto de seso, de entendimiento. Amén. Dice, ortigas y espinas habían crecido sobre su faz. Usted pasa y ve los patios todos llenos de maleza, de hierba, tapando casi toda la calle, mismos cristianos también. Amén. Y dice, y sus ortigas y espinas, eso es descuido. Amén. Lo vamos a sintetizar en una sola palabra. ¿Qué nombre le podemos poner a esta parábola? El descuido. Un descuido total. Ortigas y espinos habían crecido sobre su faz escara, que no se veía ni la casa ni nada de tanta maleza y espinas. Y dice, y su cerca estaba ya derribada. No que se estaba cayendo ni estaba agrietada, sino tirada por el suelo. Un descuido total. Cuando no hay cerca, no hay protección. Entra la gente a diestra y siniestra. Amén. Ortigas y espinos habían crecido sobre su faz y su cerca estaba ya derribada, dijo el sabio Salomón. Lo vi, tomé consejo, no me lo contó nadie, yo mismo lo vi y aprendí con la experiencia, que no me pase a mí, dijo él. Amén. Lo vi, tomé consejo, que un poquito de dormir, acomodándose el conformismo y el acomodo y la contemplación, acomodando mano sobre mano, el acomodo. Así vendrá tu pobreza y tu ruina como hombre fuertemente armado. Cuando le quieras hacer frente, ya va adelantada la miseria. La pobreza, tendrás deudas por todos lados. Quieres levantarte, es fuerte. Tienes que levantarte desde ahora de esa iniquidad, de pobreza y de ruina. Esa también es una iniquidad. Amén.
Ahora vamos a ver cómo tratar con la iniquidad y cómo ser libres de la iniquidad. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, hermano. Aquí lo puede ya cortar.